Hola, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Esta es la clase número 10 de este curso de Derecho Constitucional, Todos por Todos. Esta aula virtual que les ofrezco a ustedes para hacer el encierro lo más provechoso posible. Como ustedes podrán ver, estamos en un nuevo salón virtual. Es una nueva clase en un nuevo salón virtual porque, pues bueno, mi familia tiene una condición específica. Uno de los miembros de mi familia, mi esposa, tiene una condición especial que la hace mucho más vulnerable, una condición de salud que la hace mucho más vulnerable que otras personas a este bicho que anda asustándonos a todos por todos lados. Por lo tanto, nosotros tenemos que alejarnos lo más posible de los centros donde hay demasiada gente, de los lugares donde hay demasiada gente conviviendo, como la Ciudad de México. Espero que todos estén guardándose en casa, todos los que puedan se estén guardando en casa. Y espero que todos los que se están guardando en casa, los que pueden, estén empezando a pensar en ideas de cómo pueden ayudar a todos los demás. Cómo pueden ayudar a todas esas personas que no se pueden guardar en casa. Todas esas personas que no se pueden dar el lujo de simplemente irse a un lugar diferente, guardarse en su casa y con los recursos que tienen disponibles mantenerse el siguiente mes. Me encantaría pedirles a todos ustedes que a partir de hoy empecemos a pensar que quédate en casa debe querer decir algo más. Quédate en casa y qué más. Quédate en casa y ayuda de alguna manera a los demás. Pon a disposición de otros lo que puedes hacer, lo que sabes hacer, lo que tienes capacidad de hacer. Porque si no, este encierro va a ser muy complejo, no solo en la parte humana, sino también en la parte económica. Necesitamos empezar a buscar formas de ayudar a todos aquellos que no pueden simplemente quedarse en casa y no hacer nada. Muy bien, vamos a tratar de regresar entonces a nuestras clases. Les decía yo que íbamos a empezar ahora sí a ver a los poderes federales, cómo funcionan los poderes federales, cómo se integran los poderes federales y qué cosas hacen los poderes federales. En esta nueva aula virtual yo no controlo todos los ruidos que puede haber, desde pájaros hasta perros, camiones que pueden pasar aquí afuera. Cualquier cosa puede suceder a lo largo de la clase, entonces bueno, manténganse conmigo, tratemos de poner atención en la clase y no le hagan mucho caso a ruidos que pueda haber por fuera. Muy bien, vamos a ver entonces ahora al poder legislativo. Cómo y en dónde se deposita el poder legislativo. Y la vamos a dividir en tres. Vamos a hacer tres clases acerca del poder legislativo. La primera es su integración, cómo se integra el poder legislativo, cómo se integran los órganos del poder legislativo, cómo se integran las personas al Congreso General y qué características tienen que tener. La segunda clase lo que vamos a ver es cómo funciona cada una de las cámaras, para después entrar en la tercera clase en lo más importante, que es cuál es el proceso legislativo, cómo se hace una ley en México y dónde acaba una ley en México para poder ser algo que nos obliga a ti y a mí, o nos da derechos a ti y a mí, o le genera funciones y facultades concretas a un órgano determinado. Muy bien. Vamos a empezar a ver entonces, el calor está bueno aquí, por cierto, entonces si me ven brillar más de lo normal de la pelona, pues ni modo. Será iluminación específica. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se integra el poder legislativo y cómo aterriza en algo que la Constitución denomina el Congreso General. El Congreso General, que dice la Constitución, se divide en dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Este modelo lo copiamos de la Constitución norteamericana en 1824, desde la primera Constitución mexicana. Copiamos un modelo bicameral, un modelo de dos cámaras que tenían desde su origen tradicionalmente dos funciones diferentes. La Cámara de Diputados en Estados Unidos se llama Cámara de Representantes y la idea de esta cámara es que sea la Cámara de la representación popular. La idea un poco de los constituyentes norteamericanos es que cada una de las personas que vivía en un distrito determinado tuviera a un representante directo en el Congreso. La idea así era dividir al país completo en pequeños distritos donde hubiera un acceso más directo a un representante específico que tuviera la capacidad de escucharme de manera más directa para llevar a la Cámara aquellos intereses, necesidades y problemas que tenían las personas concretas. Se llama entonces en Estados Unidos la Cámara de Representantes. Ellos han mantenido una Cámara puramente mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que en Estados Unidos no hay representación proporcional desde que la inventaron y hasta hoy. Lo único que hay es división de distritos en todo el territorio norteamericano
En cada uno de los distritos, los partidos políticos compiten por un cargo, por un asiento, y esa persona que gana, gana para un periodo predeterminado para representar a las personas que viven en ese distrito. Durante muchos años se fue configurando la tradición política norteamericana y de los países que copiaron este modelo, y estos diputados, sobre todo por la reelección, son personas que permanentemente hacen trabajo en el distrito, están en el distrito, buscan los intereses del distrito, hacen incluso más difícil la disciplina partidista, porque estas personas normalmente a lo que responden es a los intereses de las personas que viven en esa pequeña demarcación territorial. En el mundo hay diferentes modelos para la distritación, pero normalmente el modelo más utilizado es el que tiene que ver con densidad poblacional, es decir, número de personas que viven en un lugar determinado. Así, tanto en Estados Unidos como en México y en otros países, lo que tiene son distritos que normalmente abarcan un número más o menos parecido de personas y que se tienen que cambiar y rediseñar cuando ese número cambia de manera radical en todo el lugar. Es decir, podemos tener en lugares como en Estados Unidos, en México, distritos muy grandes, muy extensos territorialmente, donde hay una densidad poblacional muy pequeña, o distritos muy pequeños como los que tenemos, por ejemplo, en Nueva York o en la Ciudad de México, muy pequeños desde el punto de vista territorial, porque una densidad muy importante de población vive dentro de ese distrito. Entonces, la base normalmente en el mundo es la densidad poblacional, porque lo que se pretende es que estas cámaras de representación popular abarquen más o menos el mismo tipo de personas, cada persona sea más o menos representada por el mismo número de diputados. Muy bien. ¿Cómo funciona entonces la mexicana? Regresémonos un poquito a la historia, porque normalmente la Cámara había copiado el modelo norteamericano, y normalmente lo que había sucedido era que se mantenía la idea de distritos uninominales en donde una persona ganaba un cargo después de competir con otras personas de otro partido, y los demás perdían, se tenían que esperar a la siguiente. A lo largo de los 70 hubo una presión muy importante ya en 1900, a lo largo de los 70, una presión muy importante de los partidos de oposición que tenían, en un sistema de partido hegemónico, tenían muy difícil el acceso a la Cámara de Diputados. Era muy difícil que ganaran un escaño concreto. A lo largo de los 70, las diferentes crisis económicas y políticas llevaron a la primera gran reforma que mete la representación proporcional. Antes ya habían existido una cosa que se llamaban los diputados de partido, pero era muy complejo, eran en realidad unas pequeñas cuotas que el sistema de partido hegemónico le regalaba a partidos de oposición. Fue hasta la reforma del 78 que se incluyeron los diputados de representación proporcional. Finalmente llegó la representación proporcional, y básicamente lo que eso es que el porcentaje de votación que tiene un partido político en las elecciones para diputados de mayoría relativa se suma, y eso le ayuda al partido político a tener un porcentaje específico. Hubo una serie de reformas que llevaron de 100 después a 200 el número de diputados de representación proporcional, y hoy la Cámara de Diputados se integra con 500 diputados. 200 de representación proporcional, 300 de mayoría relativa. Entonces, se hacen 300 distritos. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de distritar el país, dividir el país en distritos lo más cercanos posibles en términos de población. Distritos que pueden ser gigantescos en términos de territorio, por ejemplo en Chihuahua o en Baja California, o muy pequeños en términos de territorio como en la Ciudad de México. La idea es tratar de mantener los distritos lo más cercanos posibles en términos de número de personas que son representadas por un diputado en la Cámara de Diputados. Así, lo que tenemos son 300 distritos uninominales en todo el país. Ahora, el país también está dividido en 5 circunscripciones. 5 circunscripciones que abarcan varios estados. 2 en el norte, 2 en el sur y una en el centro. 2 en el sureste, pues, y una en el centro de la República. Esas circunscripciones básicamente lo que hacen es establecer una división territorial que permite la representación proporcional. Así, cada partido político que quiere integrar la Cámara de Diputados propone a un candidato en cada uno de los 300 distritos, y al mismo tiempo arma 5 listas de 40 personas en orden
de importancia, es decir, del 1 al 40. ¿Para qué? Para que en cada circunscripción el número de votos totales que se tuvo de la votación de mayoría relativa para diputados de mayoría relativa se junta, y con esa votación se le permite, con el porcentaje de esa votación, se le permite al partido político participar de su lista de representación proporcional en la asignación de diputados de representación proporcional. Se hace a través de una serie de fórmulas que vienen en la ley de partidos, que le permite a los partidos políticos asignar el número que hayan ganado por la votación, el porcentaje de votación que hayan tenido en esa circunscripción. Entonces, estas 5 listas de 5 circunscripciones son las que le permiten al partido político obtener diputados de representación proporcional. Ahora, hay algunas reglas. La primera regla es que estos diputados no pueden ser más de 300 por ambos principios. Es el primer tope que tiene la Constitución. Ahora, para que me asignen diputados de representación proporcional, lo que sucede es que yo como partido político tengo que por lo menos tener a 200 candidatos en 200 distritos uninominales. Si no tengo por lo menos a 200 personas, a 200 candidatos en 200 distritos uninominales, no puedo participar en la repartición de diputados de representación proporcional. El otro porcentaje específico que tiene la Constitución como límite es el de 3%. 3% necesita un partido obtener por lo menos en las circunscripciones para que le sea asignado diputados de representación proporcional. Si no alcanza ni siquiera el 3%, no puede participar en la repartición de diputados de representación proporcional. Otra regla que tiene la Constitución es la sobrerepresentación. Un partido político no puede tener más de 8% de diputados en el número de diputados que integran la Cámara de aquello que obtuvo como porcentaje de votación. Es decir, si un partido político solo obtuvo el 32% de la votación a nivel nacional, no puede tener más del 40% de los diputados por ambos principios. Esta es una regla que se estableció por la oposición en la época del sistema de partido hegemónico, porque el partido del régimen, el Partido Revolucionario Institucional, era muy bueno para obtener varias victorias en los distritos uninominales y luego con los porcentajes recibía una asignación importante de representación proporcional y por lo tanto, a pesar de tener un porcentaje no tan alto de votación a nivel nacional, tenía muchos más diputados de los que debía tener en la Cámara por el número de votación. Ahora, en los últimos años, partidos políticos han hecho una trampa que deberíamos de poder limitar desde hace mucho tiempo. La trampa que han hecho los partidos políticos últimamente es que hacen coaliciones. En estas coaliciones cada quien participa en sus distritos. Cada quien obtiene a sus diputados de representación proporcional. No se aplica o se aplica la cláusula de sobrerepresentación hasta el 8%. Pero después, en el momento en que ya integran la Cámara, se quitan la máscara porque en realidad eran del partido mayoritario. En este momento, por ejemplo, Morena, el PS, el Verde Ecologista, el PT, son partidos que compitieron cada quien por su lado. Pero al integrar la Cámara, en realidad votan siempre juntos, votan siempre de la misma manera. Y por lo tanto, esta cláusula de sobrerepresentación de la Constitución ha quedado como una cláusula en desuso porque en realidad los partidos políticos están sobrerepresentados. ¿Qué más es importante? Es importante entender que los partidos políticos tienen la capacidad ya en la Cámara de formar grupos parlamentarios a los que se les va a asignar un recurso específico. La Cámara de Diputados tradicionalmente ha sido repartida a modo de juntar a las mismas bancadas en diferentes ubicaciones de la Cámara de Diputados. Para ser diputado tienes que tener por lo menos 21 años cumplidos al día de la elección, tienes que ser originario del distrito específico o vecino por 6 meses. Otra vez, esta idea de la vecindad es una idea que ha generado muchas simulaciones. Normalmente lo que sucede es que hay personas que quieren competir en un distrito que 6 meses antes lo que hacen es tener una dirección fiscal o de algún tipo que les permita tener una credencial electoral de esa localidad para tener la posibilidad de competir de manera relativa. Esto es importante, a lo mejor no tanto.
Pero si queremos llegar al momento en el que estas personas son realmente representantes directos de nosotros, sería muy importante que evolucionáramos. Ahora, los diputados pueden ser reelectos hasta 4 veces, 12 años pueden durar en el encargo, cada uno de los periodos dura 3 años, hasta 12 años puede durar un diputado de manera inmediata, puede descansar uno y volver a echarse otros 12. Ya habíamos platicado en alguna clase anterior que esta idea de poner límites a mí me parece un absurdo. A mí me gusta la idea de que el electorado sea el que decida poco a poco, con cada vez más cultura política, hasta dónde quiere que una persona lo represente en un distrito determinado. Si una persona lleva siendo un gran diputado durante muchos años, ¿qué más da que se quede ahí si ya se profesionalizó, si ya entiende, si rinde cuentas, si regresa a su distrito, si trabaja por él? Yo tuve la ventaja de tener un maestro en Londres que llevaba 50 años siendo miembro del Parlamento. Tony Benn llevaba 50 años siendo miembro del Parlamento y la gente de su distrito lo regresaba y lo regresaba y lo regresaba al Parlamento. Perdió varias veces. Varias veces tuvo que sentarse un ratito en la banca, esperarse un ratito y regresaba a su distrito. Y nadie cuestionaba la idea de que llevara más tiempo. ¿Qué es importante? Es importante la fiscalización y la revisión de las cuentas. Es importante que estas personas no utilicen el cargo para hacer campaña, no abusen del recurso público para hacer campaña, no manipulen a la gente, pero eso tiene que ver más con la cultura política del ciudadano, con la cultura política del elector, que con la reelección indeterminada de manera permanente. Muy bien, vámonos entonces ahora a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores tiene una tradición completamente diferente, igual la copiamos del modelo norteamericano, y el modelo norteamericano también implicaba que la Cámara de Senadores era una cámara federal, era una cámara en la que ahí no importaba ni la densidad poblacional, ni el número de personas que había en un estado determinado, ni su economía, ni su aportación en términos de milicia, de economía, de impuestos a la federación, etc. Lo que querían los constituyentes norteamericanos era precisamente un equilibrio entre una Cámara de Representantes que podía estar dominada por estados como California, Texas o Florida, y una Cámara de Senadores en la que hubiera paridad absoluta. Entonces, sin importar el tamaño de un estado, la importancia política o el poder de un estado, cada uno tiene a 2 senadores. Cada estado tiene 2 senadores en una fórmula que participa. El que gana la elección en el estado gana los 2 senadores, el que pierde, pierde todo y no tiene senadores. Esa fue el modelo que copiamos y el modelo que duró durante muchos años en México. Era la Cámara Federal, era la Cámara en donde estaban representados los estados. Hasta que llegaron los 80s y empezaron las reformas y empezaron a meterle mano a la Cámara de Senadores poco a poco para tratar de integrarla, porque los partidos de oposición prácticamente no tenían posibilidades de ganar un estado completo. Pero querían entrar a la Cámara de Senadores porque, como vamos a ver en las siguientes clases, tiene funciones muy importantes en las que querían influir de manera directa los senadores o senadores que fueran de la oposición. Por lo tanto, inventaron primero la idea de la representación proporcional, después se cambió y empezaron por la primera minoría. ¿Qué es la primera minoría? Cada partido político competía en un estado con 2 fórmulas de 2 titulares y 2 suplentes. El que ganaba la elección en el estado se quedaba con los 2 senadores de mayoría relativa que entraban de manera directa, y el partido que quedara en segundo lugar metía a un senador de su primera fórmula que había registrado. Después hubo una siguiente reforma y se metió la representación proporcional, y entonces ahora se hacía una lista nacional. Los partidos políticos proponían en una lista nacional a 32 senadores en un orden específico, y con base en la votación nacional, el porcentaje que tenían de votación nacional les permitía la asignación de senadores con base en la lista que ellos habían establecido. Entonces, por ejemplo, si un partido político había tenido el 50% de la votación nacional, tenía derecho a 32 senadores de esta lista. Si había tenido el 25%, más o menos a 8. No es tan fácil, no es tan directo. Igual en la Cámara de Diputados la representación proporcional no es tan directa. Hay unas fórmulas para sacar una cosa que se llama cociente natural con la votación efectiva de los partidos, que hace la asignación. Pero básicamente, para que me entiendan más fácil, es
con base en el porcentaje que tiene el partido político. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora lo que tenemos es una Cámara de Senadores de 128 senadores. 128 senadores, 64 de mayoría relativa, es decir, 64 que llegan ahí porque ganaron, el partido político ganó el Estado, y entonces entran 2 senadores de la fórmula que propuso el partido. El partido político que quedó en segundo lugar mete a un senador de la primera fórmula que registró en la boleta. El senador que estaba en el lugar número 1 de la boleta entra. Y también 32 senadores de representación proporcional de esta lista. Los senadores tienen que tener 25 años cumplidos. También se votan en fórmulas, es decir, un propietario y un suplente, igual que los diputados, un diputado propietario y un suplente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente puede haber muertes, puede haber diputados que renuncien a su cargo, puede haber diputados que a veces desaparecen en una cajuela. Puede haber diputados que entran en una cajuela, se registran para obtener el fuero y luego no volvemos a saber de ellos. Ha habido de todo en este país. Pero entonces, por eso, para que no se quede el cargo vacío, lo que necesitamos es un suplente que entre de manera directa. Hay una reelección en la Cámara de Senadores. Los senadores pueden ser reelectos de manera inmediata una sola vez. Ahora, es importante otra vez hablar de esta cláusula tanto para diputados y senadores que pusieron los partidos políticos en la Constitución, que es la cláusula del no chapulineo. Es decir, para que un diputado sea reelecto, este diputado tiene que hacerlo por el mismo partido coalición que lo designó, a menos que haya renunciado año y medio antes al cargo, al partido político, y que por lo tanto se declare como independiente o que pertenece a otro partido político. Solo así puede pelear por la reelección. Ese es uno de los elementos que establecieron los partidos políticos en la Constitución para mantener el control de aquellos diputados y senadores que eventualmente quieran buscar la reelección. Lo mismo en la Cámara de Senadores. Si quieren ser reelectos, tienen que renunciar 3 años antes al partido político o coalición que los designó para poder buscar la reelección. Hay aquí por lo menos 2 puntos de controversia interesantes. El primero tiene que ver con los diputados independientes. Según una lectura literal de la Constitución, los diputados de partido independiente no tendrían la capacidad de ser reelectos porque dice ser reelectos por el partido o la coalición que lo designó. Hay una serie ya de análisis en el Tribunal Electoral que establece que sí, que de todos modos pueden ser reelectos. Yo todavía no entiendo hasta cuándo y por qué y derivado de qué se deriva esta decisión. La segunda controversia, que va a ser muy interesante, es una que trataron de meter como una trampita sin discusión. El partido mayoritario hace un par de semanas, en plena crisis, aventaron una ley que nadie discutió. En 24 horas la metieron sin pasar por comisiones, sin un dictamen. La metieron vía la Junta de Coordinación Política, mal redactada, con faltas de ortografía y redacción. Y una de las cosas más importantes que contenía era esta posibilidad de ser reelecto como diputado de representación proporcional a pesar de haber sido electo como diputado de mayoría relativa, o al revés, ser reelecto como diputado de mayoría relativa a pesar de haber sido primeramente electo como diputado de representación proporcional. La Constitución no es clara, no establece una regla, pero por lo menos tendría que haber una discusión específica sobre el tema. ¿Por qué? Porque es muy complejo el tema de la competencia si se va a permitir simplemente cambiar de denominación de una elección a otra. Otro de los elementos que no está legislado y que debe ser muy importante es el que tiene que ver con la utilización de los recursos públicos. La reelección es un buen motivo, es un buen mecanismo de rendición de cuentas, es algo necesario en los congresos. Pero en todos los congresos del mundo hay reglas muy claras de cómo no puede utilizarse ni el cargo público ni los recursos públicos en el tiempo del encargo para tratar de ser reelectos. Por lo tanto, estamos aprendiendo, estamos generando las nuevas reglas. Lo peor que podemos hacer es lo que hicieron los diputados de Morena hace un par de semanas: meter con calzador la regulación de la reelección cuando tenemos 60 años, 70 años de no practicarla, de no entender cómo funciona en este país. Lo que necesitamos es una gran discusión sobre el tema para que tú y yo tengamos la capacidad de entender la reelección como nuestro mecanismo básico de rendición de cuentas. Bueno, así se integran las dos cámaras, así se integra el Congreso General. Estas son las reglas para conformarlo, y mañana lo que vamos a ver es qué hacen.
¿Para qué los queremos ahí? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se integran al interior de cada una de las dos cámaras para poder ejercer sus funciones? Gracias por acompañarme. Quédense en casa, quédense sanos y traten de mantener sanos a todo el mundo.